Listo, ahora sí. Vamos a iniciar con el concepto, como te dije, ¿no? ¿Qué es el movimiento circunferencial? Y como acá señala, ¿no? Para responder vamos a analizar nosotros qué ocurre con una piedra que está atada a a una cuerda y lo hacemos girar, ¿no? Eh, Tomando el otro extremo. Muy bien, entonces vamos a ver ese gráfico aquí. Ya, por ejemplo, aquí este gráfico también tú lo tienes. El punto O es donde vamos nosotros a tomar la cuerda. El otro extremo es donde está sujeta la piedra. Entonces, si nosotros empezamos a maniobrar la cuerda, ¿no? Vamos a notar que la piedra que está en el otro extremo va a empezar a ejercer un movimiento llamado movimiento circunferencial. Ojo, no se llama circular. Este es un movimiento circunferencial porque la piedra va a describir una trayectoria circunferencial en forma de anillo. Maestro, ¿y cuándo se llama circular? Cuando, por ejemplo, tenemos como elemento que se mueve o como móvil a un disco, a un neumático. Ellos sí ejecutan movimiento circular, mientras que una piedra que está sujeto a una cuerda no hace movimiento circular, sino circunferencial. Ya te expliqué el otro día la diferencia entre círculo y circunferencia. ¿Qué elementos vamos a encontrar acá? Bueno, la cuerda va a representar el radio de la circunferencia, ¿no? Θ es el ángulo que barra en un determinado tiempo. L es la longitud de la circunferencia que se forma gracias a ese movimiento, ¿no? A, B y C son los puntos que se toma como referencia para estudiar ese movimiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, podemos definir ya qué cosa es el movimiento circunferencial, ¿no? Bueno, como acá dice, es un fenómeno, es un hecho, ¿no? Y esto pues se presenta cuando un móvil que está sujeto a una cuerda, como en este caso, o a cualquier otro tipo u otro elemento, ejecuta pues un movimiento, ¿no? En su parte extrema, ¿no? Cambiando de posición desde un punto a otro punto. ¿Correcto? Eso se llama movimiento circunferencial. Y la trayectoria, evidentemente, debe ser una circunferencia para que se llame circunferencial. No olvidar, por trigonometría, que la longitud de arco, por ejemplo, esta longitud de arco L, ¿a qué es igual? Al ángulo por el radio. Eso hemos hecho en las primeras clases de trigonometría. ¿Correcto? Y no hay que olvidar para este tema porque se va a aplicar también a sus conceptos. ¿Ya? ¿Qué cosa era L? R y θ. Bueno, θ era el ángulo que debe estar expresado en radianes. R es la longitud del radio de circunferencia, ¿no? Que está expresada en metros. Y L es la longitud del arco que también está expresada en metros. ¿Por qué se llama movimiento circunferencial uniforme? MCU. Bueno, nosotros vamos a encontrar aquí, en este gráfico, fíjate acá también tengo una esferita que está sujeta a una cuerda y empezamos a hacer como una especie de onda, ¿no? Empezamos a mover como la onda de los incas, por ejemplo, ellos movían así, ¿no? Para disparar la piedra que estaba en la onda, ¿correcto? Y notamos pues aquí algo interesante. Notamos que de punto a punto se demora tiempos iguales, ¿no? De este punto a este punto demoró un segundo, del siguiente punto al otro demoró un segundo más, porque 1 más 1 te da 2. Desde el tiempo 2 segundos hasta el tiempo 3 segundos también demoró un segundo más, ¿no? Y notamos pues que los ángulos que barre por cada segundo que pasa es el mismo. Cuando esto ocurre, cuando los ángulos que barre para un mismo tiempo son iguales, se dice que el movimiento es circunferencial uniforme. Los ángulos tienen que ser iguales siempre y cuando los tiempos también sean iguales. ¿Correcto? Y aquí vamos a conocer también dos velocidades que se encuentran en el tiempo. ¿Ya? Pero primero vamos a definir qué es el periodo. El periodo es el tiempo que se emplea para dar una vuelta entera. Es decir, si esta esferita inicia en el tiempo cero,
¿cuánto tiempo demorará para dar una vuelta entera? ¿No? Si nos guiamos de gráfico, va a demorar 6 segundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, su periodo será 6 segundos, o sea, 6 sobre 1, que sería 6 segundos. ¿Ya? El periodo es el tiempo que demora un objeto en dar una vuelta completa circunferencialmente hablando. Mientras que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿no? Es el número de vueltas que da en cada segundo. Por cada segundo que pasa, ¿cuántas vueltas da un cuerpo en la circunferencia? A eso se llama frecuencia. El periodo se mide en segundos, igual que el tiempo, mientras que la frecuencia se mide en hertz. Es decir, segundo a la menos 1, que equivale a hertz. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver las velocidades que te mostré, ¿no? Vamos a ver dos tipos de velocidades. La primera llamada velocidad angular. ¿Y qué es la velocidad angular? Bueno, se relaciona con el ángulo que barre en un determinado tiempo, ¿no? Como ya hemos visto en el gráfico anterior, el ángulo que barre un cuerpo, en este caso es θ, ¿en cuánto tiempo lo hace? La relación entre el ángulo y el tiempo que barre ese ángulo se llama velocidad angular, ¿correcto? Y se halla pues dividiendo el ángulo, que acá debe ser θ, en tu módulo está Q, ¿ya? El ángulo sobre el tiempo, ¿sí? Entonces no te olvides que la velocidad angular es la relación que hay entre el ángulo y el tiempo, ángulo sobre tiempo. Mientras que las unidades son radianes por segundo, porque la unidad del ángulo es el radián y del tiempo es segundo. Por ello la velocidad angular se calcula en radianes por segundo. Θ es el ángulo barrido, como ya te indiqué, y W es rapidez angular. ¿Listo? Muy bien. No olvidar este detalle, pues, de que un RPM significa una revolución por minuto, ¿no? Que equivale a una vuelta por minuto. Y una revolución por minuto equivale a pi 30 radianes por segundo en velocidad. Mientras que un RPS significa una revolución, ¿no? Por cada segundo. ¿Y eso a qué equivale? A 2 pi radianes por segundo, refiriéndose a la velocidad angular, o angularmente hablando, ¿no? Bien, muchachos. La otra velocidad se llama velocidad tangencial, no está acá, ¿ya? Pero lo vamos a ver en un problema. ¿Ya? Vamos a regresar un ratito. Acá está la velocidad angular. La otra velocidad se llama velocidad tangencial, ¿sí? ¿Y por qué son diferentes? Como tú verás, esta velocidad es angular porque relaciona el ángulo con el tiempo, mientras que la velocidad tangencial va a relacionar la longitud de arco, o sea, lo que barre acá, en un determinado tiempo. Y la velocidad angular es la velocidad común y corriente que conocemos porque se mide en metros por segundo. Lo vamos a ver en un problema. La aceleración centrípeta existe acá, profesor, pero usted dijo que el movimiento es circular uniforme. Sí, yo he dicho eso. Pero la velocidad tangencial va a cambiar de sentido, por eso no hemos hablado todavía de él. ¿Y quién hace cambiar de orientación a la velocidad tangencial? La aceleración centrípeta. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Mide la rapidez del cambio de la dirección de la velocidad tangencial, como ya te dije, cuyo módulo se determina para cada instante de tiempo. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿ya? Y si queremos nosotros depender de la velocidad angular, será velocidad angular por el radio. La unidad es metros por segundo al cuadrado. Fíjate acá en este gráfico. Mira cómo se grafica la velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial, fíjate que cambia de dirección. Primero apunta a un lado y luego apunta a otro lado. Sus módulos son iguales. Si en este punto, por ejemplo, la velocidad tangencial es 10, aquí también va a ser 10. Algunos me dirán, profesor, pero no está cambiando como usted señala. No cambia de módulo, pero sí cambia de dirección. Si cambia de dirección una velocidad o un vector, es gracias a esta aceleración. ¿Me dejo entender? La aceleración es el culpable de cambio de velocidad, como ya es aprendido ya. En este caso, la velocidad tangencial
cambia de dirección, más no de módulo. Hay que tener cuidado a ese aspecto. Y la aceleración centrípeta empuja, vamos a decir así, al cuerpo hacia adentro, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, en los vehículos cuando se transportan o se trasladan en una curva. Llegan a una curva, ¿no? Tienen que depender de su aceleración centrípeta para no salir disparados de la curva, ¿no? Porque si no, saldrían disparados. Ahí interviene la aceleración centrípeta que genera una fuerza también llamada fuerza centrípeta. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, muchachos, vamos a hacer los problemas. A ver, fíjate acá. Hay cositas que no te he mostrado, pero que los problemas sí van a salir. Primero, dice, si una partícula con MCU, ¿qué significa MCU? Movimiento circular uniforme, ¿no? Es decir, las velocidades, ya sea angular o tangencial, conservan su módulo, más no su dirección en el caso de la tangencial. Una partícula genera 18 grados, ¿no?, de ángulo en un décimo de segundo. Un décimo es 1/10. Calcula su rapidez angular. Bien, vamos a anotar acá los datos. Este problema es sencillo. El ángulo que barre es 18 grados sexagesimales. Ahora, acá vamos a recordar un detalle. Los grados o los ángulos no deben estar expresados en grados sexagesimales. Hay que pasarlo a radianes. ¿Cómo paso sexagesimal a radian? Trigonometría, dividiendo al sexagesimal entre 180. Si lo dividimos, 18 arriba y 18 abajo, nos queda 10, ¿no? Sería 1/10 de pi radianes. ¿Ya? Esto sería entonces el valor del ángulo en radianes. Yo quiero en radianes, no en sexagesimal. ¿Qué más tengo? Dice que el tiempo es 1/10 de segundo, o sea, 1/10 segundos. ¿Listo? ¿Qué nos piden hallar? La rapidez angular. Eso es lo que no conocemos. ¿Y cómo se halla la rapidez angular? Bueno, vamos a recordar la fórmula, pues. La fórmula dice que la rapidez angular será el ángulo que barre, θ, en un determinado tiempo t. ¿Tenemos esos dos valores? Así es. ¿Cuánto vale el ángulo θ? 1/10 por pi, ¿no? Lo dejamos nada más al pi ahí, 1/10. Sobre 1/10 también, que es el tiempo. Si nosotros simplificamos, esto nos da 1. Profe, ¿de dónde salió el pi? Acuérdate del pi, no lo he puesto acá, pero lo vas a poner siempre al final. Sería 1 pi radian por segundo la velocidad angular. ¿Te das cuenta? Es aplicativo este ejercicio. Igual que este de acá. Ahora lo vas a entender mejor. Si una partícula con MCU genera 36 grados, o sea, su ángulo barrido es 36, en 1/10 de segundo, igual 1/10, calcula su rapidez angular. Bueno, acá el ángulo ahora es 36 grados, ya no 18, como en el caso anterior. ¿Qué hago para pasarlo a radian? Lo divido entre 180. Si lo divido entre 180, saco 36 arriba y 36 abajo. Me queda 1 arriba y 5 abajo. Entonces el ángulo será 1/5, o si quieres, pi quintos radianes. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otro dato nos dan? Nos dicen pues que el tiempo es 1/10, ¿no? 1/10 de segundo, igual que el problema anterior. ¿Qué más? Nos piden hallar la velocidad angular. Bien, igual que el problema anterior, la velocidad angular es igual al ángulo θ que barre, ángulo barrido, sobre un determinado tiempo t. Reemplazamos, el ángulo barrido es 1/5, no lo pongo al final ya lo agrego, sobre el tiempo que es 1/10. Si nosotros resolvemos extremos y medios, sería 10 entre 5, que sería 2 pi radianes por segundo la velocidad angular. ¿Listo? Sencillo. Vamos a hacer el ejercicio 3, el cual dice, si un cuerpo con MCU gira con 5 pi radianes por segundo, esto es velocidad angular, no te olvides que el angular se mide en radianes por segundo, calcule la rapidez tangencial. Bueno, la tangencial no es la misma que la angular. Nos dicen que el radio es 2. Profesor, eso no nos ha enseñado. Sí, pero te voy a enseñar ahorita. Bueno, empecemos con los datos. La velocidad angular que nos dan es 5 pi radianes por segundo. El radio es 2. Ahí está. Son los únicos datos que nos dan. ¿De dónde saco la velocidad tangencial? Hay una fórmula, que estoy seguro que está en tu libro, que relaciona la velocidad tangencial con la velocidad angular. ¿Cuál es? Esa que apareció ahí. V significa velocidad tangencial. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular
por el radio. ¿Y tengo estos dos? Sí. ¿Lo reemplazo? Claro. ¿Cuánto es el angular? 5. Pongo el 5 nada más. ¿Cuánto es el radio? 2. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. ¿En qué unidades se mide la velocidad tangencial en metros por segundo? Fíjate la diferencia. La velocidad angular es en radianes por segundo, mientras la tangencial es metros por segundo. O sea, la velocidad común y corriente que conocemos. ¿Listo? Muy bien. 8. Profe, y la 4, muy fácil, muchachos. Vamos a hacer la 8, que es un poco más interesante, ¿ya? En un disco, o si un disco gira constantemente con 7 pi radianes por segundo, eso es su velocidad angular, ¿no? Durante 10 segundos, ese sería el tiempo, 10 segundos. Calcula el número de vueltas que genera en ese tiempo. Muy bien. O sea, ¿cuántas vueltas ha dado en 10 segundos? Bien, muchachos, para yo saber vueltas, debo saber ángulos. Entonces, primero vamos a saber el ángulo que ha barrido con una velocidad de 7 pi radianes por segundo en un tiempo de 10 segundos. Reemplazo con la fórmula que ya conoces. Angular es igual al ángulo sobre el tiempo. Ahí está, el angular es 7 y el tiempo es 10. Y el ángulo sería 70 radianes. ¿Correcto? 70 pi radianes. ¿Ya? Muy bien. A ver, te voy a dejar esto para el análisis. Me vas a responder por el chat luego, ¿ya? A ver, muchachos. Si nosotros sabemos, bueno, acá faltó el pi, me van a disculpar, acá faltó el pi. Ya, acá faltó el pi, es 70 pi radianes, ¿ya? Es 70 pi radianes. Ya, ese es el ángulo que barra en 10 segundos. Entonces yo te voy a plantear lo siguiente. Si en un segundo, o perdón, si una vuelta equivale a 2 pi radianes, si una vuelta equivale a 2 pi radianes, una vuelta tiene 2 pi radianes. 70 pi, ¿cuántos tendrán? Me dice la respuesta, a ver quién es el primero que habla el chat, ¿ya? Porque acá está mal resuelto. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Vamos al siguiente ejercicio, la última. Ya está ya. Sí lo vas a poder resolver. Problema 13. Calcula la rapidez con que sube el bloque en el siguiente sistema si se sabe que RA, o sea, el radio de A, donde está, acá está el disco más chiquitito, es 10. El radio de B, que es el disco más grande, es 30. Y el radio de C, que es el otro disco mediano, dice que vale 5. Además, la polea C, ¿dónde está la polea C? Ah, esta de acá. Gira con una rapidez de 9 radianes por segundo. Muchachos, nos piden calcular la rapidez con la que sube el bloque. Profesor, ¿cómo voy a hacer eso? Mira, te voy a explicar. Este disco está girando hacia la derecha. Ahí indica la flecha. Significa que estos dos discos también van a girar a la derecha. La velocidad tangencial del disco más grande, ¿no? La velocidad tangencial del disco A, del disco pequeño, va a ser la misma que la velocidad del bloque. O sea, si la velocidad tangencial del disco A es 5, el bloque también va a subir a 5. ¿Por qué, profesor? Porque está en la tangente su cuerda. ¿Sí? Se llama tangencial porque está alrededor del disco. Ya, entonces podemos señalar nosotros que la velocidad de A, o sea, del disco A, va a ser igual a la velocidad del bloque. Si yo hallo el disco, la velocidad del disco A, su velocidad tangencial, V es velocidad tangencial, W es angular, no te olvides. Si yo hallo la tangencial de A, voy a encontrar la velocidad del bloque. Entonces, ¿qué hago? Primero voy a analizar B con C. ¿Por qué? Porque yo conozco datos de C. ¿Qué datos conocemos? Bueno, que su rapidez angular es 9 radianes por segundo, porque esto es angular, radianes por segundo. Y además conozco su radio. Vamos a utilizar la fórmula que conocemos en el problema 3. Mira, la velocidad del disco B, velocidad tangencial del disco B, va a ser igual a la velocidad tangencial del disco C. ¿Por qué, profesor? Ahora te voy a explicar. Cuando dos discos están unidos mediante la tangente, se cumple que sus velocidades tangenciales son iguales. No importa si uno es más pequeño y el otro es más grande.
Repito, cuando dos discos están unidos por sus tangentes, ¿quién une a las tangentes de este disco? La cuerda. Si están unidos por sus tangentes, se cumple que sus velocidades tangenciales son iguales. Por eso la velocidad tangencial de B va a ser igual a la velocidad tangencial de C. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, yo no conozco la velocidad tangencial de ninguno. Solo conozco la velocidad angular de C, que es 9. ¿Y cómo voy a hacer, profesor? Acuérdate del problema número 3. ¿A qué era igual la velocidad tangencial? Así es. La velocidad tangencial para B, por ejemplo, será angular de B por el radio de B. Igual, la velocidad tangencial de C será angular de C por el radio de C. Eso lo vimos en el problema 3. ¿Y por qué hago esto? Porque necesito conocer, pues, tengo como dato la velocidad angular de C. Acá nos dicen que es 9, y además tengo el radio de C, que nos dicen que es 5. Entonces, simplemente tengo el radio de B, que también nos dicen que es 30. O sea, ¿puedo hallar la angular de B? Sí. ¿Cómo sería? Así, la angular de B por 30, porque el radio de B vale 30. Así dice, acá está. Es igual, la angular de C, que es 9, así nos dice, 9 radianes por segundo, ahí está, 9 nada más, no hay pi por si acaso, solo es 9, por el radio de C, que es 5, ahí está, 5. Si nosotros resolvemos, la velocidad angular de B sería 1,5 radianes por segundo. ¿De qué me sirve esto, profesor? Porque yo quiero la velocidad tangencial de A. Bueno, ahora se va a cumplir otra propiedad. Ahora vamos a analizar los discos A y B. A y B están aquí, ya no están unidos mediante la tangente, sino comparten el mismo centro. Es decir, cuando dos discos o más comparten el mismo centro y no comparten tangente, como en el caso de B con C, comparten tangente. Cuando comparten el mismo centro, se dice pues de que sus velocidades angulares son iguales. ¿Correcto? Es decir, la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B. ¿Por qué? Porque comparten el mismo centro. ¿Estamos? Y yo conozco la velocidad angular de B. ¿Cuánto es? 1,5. Profesor, pero no conozco, bueno, voy a conocer la angular de A, sí, pero yo quiero la tangencial de A. Fácil, pues. Si la tangencial se define como angular por el radio, si yo despejo, angular sería tangencial entre radio. ¿No es cierto? Estoy despejando acá. O sea, la velocidad angular de A sería tangencial de A sobre el radio de A. Y eso sería igual a la velocidad angular de B, que ya lo tengo acá, ya lo encontré hace rato. Reemplazo esos valores, ¿no? Angular de B es 1,5, como acá nos dicen. El radio de A es 10, acá nos dicen el radio de A es igual a 10, lo pongo 10, ¿no? Y ya tendría la velocidad tangencial de A. Este 10 pasa a multiplicar y la velocidad de A, tangencial de A, sería 15 metros por segundo. Entonces, si ya tengo la velocidad tangencial de A, ya tengo la velocidad del bloque, que sería también igual que la tangencial de A de 15 metros por segundo. Problema interesante, ¿no? Bien, muchachos. No te olvides, por favor, la clase va a estar aquí en mi canal, ya, por si no entendiste muy bien. La tarea, jovencitos, es de la página 85, del 1 al 5, para el día sábado 30. Hay alumnos que me presentan domingo, lunes, martes, no los reviso.